Maestra María de Jesús Hernández Garnica. Alumna Luz Helena Antonio Reyes. Alumna Blanca Edith Cruz Velázquez. Alumna Adriana Álvarez Lucas. Alumna Jimena Osorno García. Bueno, muy buenos días a todas. Bienvenidas a esta entrevista enfocada en el tema de inversiones y préstamos en el ámbito de derecho mercantil. Agradecemos profundamente la oportunidad de realizar este espacio. El objetivo de esta conversación es conocer desde una perspectiva profesional y jurídica la importancia de las inversiones y los préstamos dentro del derecho mercantil. Para lograrlo, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra María de Jesús. Maestra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y para dar inicio y ponernos en contexto, nos gustaría mucho que nos platicara brevemente sobre su perfil profesional, su especialidad y cómo su experiencia se relaciona con este tema interesante del mundo de las inversiones y los préstamos. Muchísimas gracias por la invitación que ustedes me hacen. Efectivamente, mi perfil profesional, si bien es cierto, en el área del derecho tengo un perfil muy diferente a lo que ustedes están virtiendo, pues sí, obviamente como nosotros como abogados debemos de tener conocimientos amplios de diferentes materias en el ámbito del derecho. Su servidora es especialista o me considero especialista en materia de metodología, pero también sobre derecho ambiental y equidad de género y grupos vulnerables. Pero he impartido la materia de derecho mercantil y contratos en las diferentes licenciaturas del espacio académico para el ámbito de derecho, de informática administrativa, de administración y contaduría. Además de que soy profesora de tiempo completo del Centro Universitario en Atlacomulco y soy líder de un cuerpo académico que se llama Cultura de la Legalidad. Ok. Para dar inicio con el desarrollo de esta entrevista, le cedo la palabra a mi compañera Blanca Edith. Muchas gracias. Hola, maestra, un gusto. Mi primera pregunta es desde su experiencia profesional, ¿cómo definiría la relevancia del derecho mercantil en las operaciones de inversión y financiamiento? Pues miren, inicialmente para comentarles que el derecho mercantil tiene que ver con cuestiones económicas. Primeramente está de por medio el dinero tanto de las personas físicas como de las personas morales. Recordemos que las personas físicas son todas aquellas que a partir del nacimiento hasta la muerte tienen condición física, pero también el derecho las divide en dos, las que tienen capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que tienen las personas en el momento del nacimiento hasta antes de los 18 años. Pero también hay personas que tienen más de 18 años y que para alguna discapacidad mental o algunas situaciones que no puedas valerse por sí solas, hablando de un aspecto de poderse conducir por una persona, por la capacidad mental que tiene, pues debe de tener un tutor o un curador, dependiendo donde se encuentre o con quien se encuentre. Y la capacidad de ejercicio es a través de los 18 años. Quiere decir que a partir de los 18 años cualquier persona ya puede pues firmar un contrato, poder realizar aspectos mercantiles en este caso, se puede ya casar sin el permiso absolutamente de nadie y algunas otras situaciones en el ámbito del derecho. Entonces, ya son personas individuales, ya cada quien asume sus actos y su responsabilidad de lo que haga, o sea, de sus actos y de sus hechos. Efectivamente, la importancia del derecho mercantil en la cuestión de las inversiones son muy importantísimas, porque las inversiones se trata, si bien es cierto lo tiene una persona física o una persona moral, es el dinero que ellos adquieren y que lo quieren aumentar para relación de su empresa en determinado momento o una situación personal. Y el financiamiento que tiene que ver, obviamente todo tiene que ver con una situación económica. Es la situación principal. Y pues esto, las cuestiones económicas es tan relevante para cada uno de nosotros en el ámbito tanto particular como personas morales. Recordemos que las personas morales es el conjunto de personas físicas que se unen para un fin determinado, siempre y cuando sea lícito.
y obviamente pues pueden tener esta situación de poder obtener una cuestión económica y pues obviamente es de gran relevancia porque en caso de no tener esto, pues la economía personal o la del país o de la sociedad pues se podría venir abajo. Muchas gracias por sus respuestas, maestra. Ahora pasamos con mi compañera Adriana con las siguientes preguntas. Hola maestra, buenos días. Entrando en un terreno más estricto, ¿qué consecuencias jurídicas pueden derivarse del incumplimiento del pago en una obligación mercantil? Como ya se los dije con anterioridad, pues es una cuestión de que en caso de no hacer el pago correspondiente, podría yo obtener que me demanden por vía jurisdiccional por medio de un juicio ejecutivo mercantil. Quiero comentarles que hay entidades federativas, que hay juzgados en materia mercantil, pero hay otros que no lo hay y tendría que ser por medio de un juicio en los juzgados civiles. Aquí en el Estado de México hay juzgados civiles y juzgados mercantiles. Entonces van a someter el asunto a un juzgado mercantil y obviamente el área jurisdiccional, ya sea el juez por medio del secretario o por medio del ejecutor, le irían a embargar bienes suficientes para garantizar la deuda correspondiente. En este caso, pues tendría que ver una situación específica que me van a demandar y me van a embargar bienes suficientes para el pago correspondiente en caso de no pagarlo en su momento. Obviamente, bajo ese contexto, pues ya vendrán el cobro de algunos actos adicionales, aparte de la suerte principal, pues los gastos y costas, pues la cuestión de los intereses y bueno, muchísimos aspectos que determinará el juez qué es lo que tiene que pagar la persona que deba relacionado con este asunto que me preguntas. Siguiendo con eso, lo que nos acaba de decir maestra, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes que, que presentan una persona o una empresa al realizar inversiones sin la debida asesoría legal? ¿Cuáles son esos riesgos que yo corro al no asesorarme legalmente con alguien que sepa del tema? Pues simplemente, como ya les había comentado, ¿no? El abuso de confianza o los elementos de engaño o una situación que a lo mejor es una persona que no es la persona realmente que deba de haber firmado. Entonces sí corremos un riesgo y tendremos que asesorarnos legalmente porque en ocasiones, desafortunadamente, podríamos caer en una situación de un fraude. Y un fraude, recordemos que es cuando se hace con toda la intención de perjudicar a la persona y que obviamente jurídicamente no está debidamente establecido. Entonces, bajo esta situación sí tendríamos que estar inmersos en una cuestión de asesoría legal para la cuestión de los intereses, para la cuestión del pago, para la elaboración del instrumento correspondiente, que en este caso tendríamos que estarlo leyendo una cuestión de inversión, pues tendríamos que estar leyendo el documento correspondiente y que vengan las cláusulas debidamente establecidas para que no haya elementos de no validez dentro del documento correspondiente. Entonces, sí podríamos caer en una situación de un fraude y hasta en determinado momento podríamos caer en una situación que desafortunadamente a lo mejor nuestro dinero pueda perderse de manera totalitaria y perder una situación económica sumamente importante. Muchas gracias, maestra, por sus respuestas. Le agradecemos. La dejo con mi compañera Jimena. Hola, maestra. Un placer saludarla. Para analizar el entorno actual, ¿cómo influye la regulación mercantil y financiera en la estabilidad y confianza de las actividades económicas? Bueno, efectivamente, como les acabo de comentar lo anteriormente vertido, quiero comentarles que a través de estas situaciones es una cuestión en el aspecto mercantil y para tal efecto pues hay leyes como primordialmente es el Código de Comercio
o la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, pues nosotros debemos de tener conocimiento suficiente para poder llevar a cabo acciones que no vayan en contrario de estas legislaciones, porque en caso de ser así, pues podríamos tener una situación importante de no llevar a cabo las cosas como se deben y podríamos caer en una demanda correspondiente o en unas cuestiones ilícitas o unas cuestiones de mala fe o unas cuestiones de los elementos no debidamente establecidos en un documento. Entonces, por eso es importante verificarlo, que llevemos a cabo por medio de las legislaciones correspondientes y lo que establecen estas. Recordemos que hay una supremacía constitucional, que la de más alto rango es la Constitución política, y obviamente a partir de ahí hay leyes secundarias y como son a nivel federal, y las leyes estatales, que es a nivel local. En el caso del derecho mercantil, pues únicamente hay una ley federal, que podríamos decir así, un código federal que se abarca todas las entidades de México, que es el Código de Comercio, o la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que también es a nivel federal. Entonces tendríamos que visualizar estas dos legislaciones o algunas otras, dependiendo la cuestión de inversiones o las cuestiones bancarias, dependiendo si lo estamos haciendo con una institución bancaria, pues también tendríamos que verificar las legislaciones que hay al respecto con las instituciones bancarias. Ok. Con el auge de la tecnología, ¿qué opinión le merece el crecimiento de las plataformas digitales dedicadas a préstamos e inversiones? Pues quiero comentarles que si bien es cierto las cuestiones de las plataformas y ahorita en el ámbito de la inteligencia artificial y todas las plataformas que hay con referente a esto, hay que tener muchísimo cuidado y verificar que efectivamente la compañía o donde vayamos a realizar la inversión correspondiente sea una institución debidamente establecida. ¿Por qué? Porque se puede encontrar con una cuestión de fraude, son instituciones que a lo mejor son creadas de momento y después desaparecen, y puede venir un fraude correspondiente a cada uno de nosotros. Ha sido mucho el énfasis, ha sido muchísimo la situación que la gente ha perdido su patrimonio por creer en estas instituciones que están en alguna plataforma, y desafortunadamente nosotros lo hacemos de buena fe, ellos no, nos defraudan y desaparecen y después ya no las encontramos. Entonces debemos de tener una situación, si bien es cierto, son muy buenas y si están debidamente establecidas, los medios los tenemos que llevar a cabo, y este caso de llevar a cabo en medio de plataformas, pues es una vía mucho más rápida que si lo hacemos de manera directa con las instituciones o ir al lugar correspondiente, pero tendríamos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Es un riesgo que desafortunadamente corremos, pero para poder llevar un tipo de estas acciones que tú me estás preguntando, tendríamos que tener mucho cuidado en qué plataforma lo hacemos y bajo ciertas características que efectivamente la institución, la empresa, las personas sean debidamente establecidas, y para ello pues tendríamos que verificar algunas otras, hay algunas plataformas o hay algunas instituciones que ya nos dan listado de lugares debidamente establecidos para que no vayamos a caer en un fraude correspondiente. Bueno, y finalmente, desde su experiencia profesional, ¿qué consejo considera fundamental para prevenir conflictos legales y mantener una adecuación, estabilidad financiera en las operaciones mercantiles? Pues bueno, primeramente asesorarse y conocer sobre el tema. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en una situación de controversia, pues en caso de no hacerlo bien, en caso del desconocimiento. Recordemos ese principio del derecho, que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Entonces, para tal efecto, pues tendríamos que tener primeramente un conocimiento un poco más amplio referente a esto y acercarnos a personas que legalmente nos asesoren, pero debidamente, porque a lo mejor yo te puedo asesorar, no conozco sobre el tema y te asesoro de manera equivocada. Entonces, primeramente, tener los conocimientos suficientes, acercarnos a personas expertas sobre el tema, en el ámbito administrativo, en el ámbito jurídico, en el ámbito comercial y en el ámbito, varios ámbitos, para que nosotros no podamos caer en una situación de defraudación o en determinado momento que estemos haciendo de manera equivocada las cosas. Entonces, sí, yo le recomendaría
que estuviéramos más en conocimiento referente a estos temas porque son de gran importancia. Recordemos que independientemente que tenemos muchísimos aspectos las personas físicas para poder desarrollar nuestra economía, creo que si no es una de las más importantes, podría yo determinar que es una de importancia porque la economía personal y del país es como podemos salir adelante en todos nuestros proyectos. Fueron extraordinarios consejos. Le devuelvo la palabra a nuestra moderadora para el cierre. Gracias. Agradezco sinceramente el tiempo brindado a esta entrevista y las valiosas aportaciones compartidas, maestra. Sus conocimientos contribuyen significativamente a comprender la importancia del derecho mercantil en las actividades financieras y comerciales de la actualidad. A nombre de mis compañeras y del mío, le damos las gracias. Pues quedo para servirles, espero que estos comentarios y estas sugerencias y obviamente lo poco o mucho que conozco sobre el tema les haya sido de utilidad y saben que pueden contar conmigo para lo que ustedes requieran. Gracias, maestra. Muchas gracias, profesora. Pues seguimos en contacto y gracias a ustedes por confiar en mí. Gracias. Que tengan buen día y hasta luego. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.